Esta es una acera en Estados Unidos y esta es una acera en México. ¿Notas alguna diferencia? La de Estados Unidos normalmente está hecha con concreto bien trabajado, pensada para durar muchos años y diseñada con base en estudios de accesibilidad, impacto ambiental y comodidad urbana, mientras que en México, en muchos casos, se construye con lo que haya a la mano y va cambiando de estilo según cada casa o colonia. Y lo más curioso es que México sí sabe cómo hacer buenas aceras. Existen normas, ingenieros capacitados y conocimiento de sobra, pero por distintas razones se sigue repitiendo el mismo patrón: aceras improvisadas, disparejas y hasta peligrosas, y eso que Estados Unidos ni siquiera es el mejor punto de comparación, porque en Europa, por ejemplo, caminar es parte fundamental del diseño de la ciudad. Las aceras no solo sirven para pasar, sino que son espacios de convivencia, descanso y movilidad segura. En Canadá incluso hay aceras con fecha de construcción grabada en el concreto que pueden durar más de 40 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace igual en México y cómo nos afecta esto? En gran parte de Europa caminar por la ciudad no es un esfuerzo, es algo natural del día a día. Las aceras son amplias, conectan calles más pequeñas llenas de árboles, se integran con plazas, cafeterías y zonas residenciales. Todo parece pensado para quien se mueve a pie. Muchas de estas ciudades fueron diseñadas antes de que existieran los coches. Pero la diferencia es que hasta hoy siguen priorizando a las personas. Por ejemplo, en Utrecht, en Países Bajos, casi todo se puede hacer caminando o en bicicleta, combinando un centro histórico compacto con infraestructura moderna enfocada completamente en la gente. Calles tranquilas, avenidas arboladas y plazas bien cuidadas forman un circuito perfecto para cualquier tipo de caminata, ya sea por trabajo o por paseo. Caminar por estos lugares es seguro y parte de la experiencia urbana. En muchos centros históricos europeos el coche es solo un invitado. En ciudades como Ámsterdam, Copenhague o Viena gran parte de las zonas antiguas están reservadas solo para peatones, y aun donde se permite el tránsito vehicular se respeta mucho a quienes caminan. Los pasos peatonales se toman en serio y los bancos de plaza no son solo decoración, son para uso real, mientras que en Estados Unidos la historia tomó otro rumbo. Hasta los años 20 ciudades como Nueva York tenían aceras amplias, calles estrechas y tranvías eléctricos integrados a la vida urbana, pero con la explosión de la industria automotriz todo cambió. Las calles se ampliaron, los tranvías desaparecieron y la planificación urbana empezó a girar completamente en torno al coche. En muchas ciudades estadounidenses hoy las aceras desaparecen en medio del camino, obligando incluso a los niños a caminar por el borde de avenidas muy transitadas porque allá quien debe construir y mantener la acera es el vecino y las autoridades locales no siempre pueden intervenir en calles que dependen del Estado. Al final nadie resuelve el problema y caminar se vuelve peligroso. Algo parecido ocurrió en Canadá. Toronto es un ejemplo. La ciudad tenía una de las redes de tranvía más grandes de Norteamérica, pero fue desmantelada desde los años 50 para dar espacio a avenidas anchas y estacionamientos, un proceso que muestra cómo la expansión urbana, muchas veces desordenada, tomó fuerza después de la guerra, con el objetivo de crecer hacia los suburbios, construir vías rápidas y casi obligar a la gente a depender del coche. Mientras tanto, México apenas ha tenido tiempo de estructurar un sistema urbano sólido antes de quedar atrapado por la misma lógica. En los grandes centros el transporte público llegó a desarrollarse con tranvías y trenes suburbanos, pero fue superado por la explosión del automóvil a partir de la mitad del siglo XX. Y en el interior la movilidad dependía de carreteras rurales, animales, o cuando era posible, pequeños tramos ferroviarios y navegación por ríos. Como mencioné en otro video, en la zona metropolitana de Monterrey había una línea de tren que simplemente fue desactivada. Nuestra urbanización ha sido tardía, desigual y acelerada. En lugar de consolidar una red urbana planificada, las ciudades crecieron de manera improvisada, sin integrar adecuadamente transporte, vivienda e infraestructura. Y esta cultura del improviso se nota con fuerza en las aceras, a diferencia de lo que ocurre en países donde el gobierno se encarga de la infraestructura urbana. En México la acera es un espacio público, pero la responsabilidad de construirla y mantenerla recae en el dueño del inmueble. Puedes caminar por una cuadra con piso de concreto liso, en la siguiente encontrar piedras sueltas y justo después tropezar con una rampa de cochera que atraviesa toda la acera. En cada tramo hay un patrón distinto, sin continuidad, sin accesibilidad y sin seguridad. Dando una vuelta por el vecindario me doy cuenta de que aquí en mi ciudad no solo la accesibilidad es un desastre, sino que todavía hay gente que complica más las cosas estacionándose justo en el único lugar donde un usuario de silla de ruedas podría bajar de la acera. Esta fragmentación es también un problema de salud pública. En México las caídas por aceras mal conservadas o irregulares son una de las principales causas de hospitalización, sobre todo entre adultos mayores, y generan un impacto directo en el sistema de salud. Además, este modelo es legal y constantemente cuestionado por urbanistas y abogados. Al fin y al cabo, si la calle es pública y mantenida por el gobierno, ¿por qué la acera debería ser responsabilidad del vecino? ¿No debería la acera considerarse un bien público, gestionado de forma centralizada, como sucede en otros países que logran aceras mejores?
Mientras en México las aceras parecen improvisadas, en Estados Unidos y Canadá el proyecto técnico se toma muy en serio y la diferencia se nota desde el primer paso. El tipo más común allí es el concreto eslabón grade, básicamente una losa moldeada directamente sobre el terreno preparado, con una vida útil que puede superar los 40 años dependiendo de la región y la calidad de la obra. Incluso suelen grabar la fecha de construcción en la acera, como este bloque hecho en 2013 que todavía durará muchos años más. En Europa las aceras forman parte de un conjunto urbano más amplio que incluye árboles, bancos, iluminación e integración con transporte público. La ciudad se piensa como un espacio de convivencia y caminar no es solo desplazarse. Estas aceras son amplias, planas y conectadas, lo suficientemente grandes para que grupos caminen juntos, rodeadas de árboles o cafés y bancos, conectadas con calles peatonales y zonas históricas o escénicas, como muestran estudios sobre ciudades como Viena, Ámsterdam y Barcelona. En Toronto las calles más transitadas siguen un patrón similar, aceras anchas con bancos, espacio para bares y restaurantes e incluso anuncios de pequeños comercios. Es común ver padres paseando con cochecitos de bebé o personas en silla de ruedas moviéndose con facilidad, mientras que en México la realidad es totalmente opuesta. Las aceras son desiguales, fragmentadas y muchas veces peligrosas. Se ve muy pocas personas caminando con cochecitos de bebé y, en ocasiones, yo mismo he tenido que caminar por la calle, algo realmente peligroso. Esto sucede porque en lugar de concreto técnico lo que se ve en México son pisos de cerámica frágil, piedras sueltas, cemento irregular o incluso áreas de pasto. Falta una norma unificada, un estándar técnico y supervisión efectiva. Muchas veces la acera se construye pensando en la cochera y no en quien realmente va a caminar ahí, y los más afectados son justamente quienes más dependen de la acera: personas en silla de ruedas, adultos mayores, personas con discapacidad visual, madres con cochecitos de bebé y repartidores. Para ellos cada hoyo, cada rampa inclinada y cada obstáculo mal colocado se convierte en una barrera casi imposible de superar. Esta diferencia en la calidad de vida no es casualidad. Afuera no improvisan como nosotros. Cuando deciden invertir en infraestructura urbana piensan en décadas, no en elecciones. Construyen aceras de concreto técnico con la fecha grabada que pueden durar 40 años. Mientras que en México siempre se busca la solución más barata del momento y cada vecino hace su acera como puede con el material que tenga. Es la misma lógica de quien deja su dinero en la cuenta de ahorro perdiendo valor cada mes pensando que está seguro, pero ¿seguro de qué? De generar muy poco mientras todo sube de precio. Las aceras mal hechas afectan la salud, la movilidad y hasta la dignidad de las personas. La ausencia de rebajes, pisos resbaladizos, desniveles entre calles y postes mal colocados son solo algunos de los problemas detectados. En México, según datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad Urbana, caminar sigue siendo la forma de traslado más común en las ciudades y representa entre 36 y 50% de los desplazamientos diarios. Aún así, la infraestructura sigue siendo precaria e insegura, incluso con leyes como la Política Nacional de Movilidad Urbana y la Ley Mexicana de Inclusión ya vigentes desde hace años. Un estudio de Mobilize México mostró que el puntaje promedio de las aceras en 39 ciudades fue apenas de 3,4. Cuando la nota mínima para que una acera se considere de calidad aceptable sería 8 según los criterios establecidos por el equipo de la campaña, solo 2,19% de los lugares evaluados superaron ese indicador mínimo y 74,13% obtuvieron calificaciones por debajo de 5 en una escala del 0 al 10. Además de los obstáculos físicos, el estudio también revela factores invisibles como ruido urbano, contaminación del aire, inseguridad, falta de iluminación y ausencia de rutas conectadas. Todo esto reduce la calidad de la caminata y contribuye a que la gente evite salir a las calles. Ese es el costo invisible de la inaccesibilidad. Personas que dejan de salir de casa, madres que evitan pasear con sus hijos por miedo a caídas y adultos mayores que pierden autonomía y se aíslan. La ciudad que debería acoger termina alejando a sus habitantes, y esto nos lleva a una cuestión crucial. Si sabemos cómo hacer mejores aceras, ¿por qué aún no lo hacemos? El estado de nuestras aceras refleja directamente las decisiones que tomamos como sociedad, y en realidad, va mucho más allá de las aceras. Un caso simbólico es el de Toronto, donde recientemente el gobierno provincial de Doug Ford propuso un proyecto de ley que le da a la provincia el poder de intervenir directamente en la construcción y eliminación de ciclovías, especialmente cuando reducen espacio para autos. La medida apunta principalmente a calles donde se implementaron ciclovías seguras e integradas en los últimos años, pero la alcaldía de Toronto, liderada por Olivia Chow, se opuso firmemente, defendiendo que las ciudades deben tener autonomía para gestionar el espacio urbano con enfoque en movilidad sostenible. La alcaldesa incluso llegó a trabajar en su primer día de mandato en bicicleta. Según documentos internos revelados por The Guardian, el propio gobierno de Ontario reconoce que remover ciclovías puede empeorar el tráfico, porque empuja a más gente a usar el coche y reduce el uso de medios de transporte alternativos, es decir, el intento de mejorar la circulación puede, en la práctica, hacerla aún peor. Esta lógica también se refleja en las llamadas estrades, una mezcla de street, calle, con
ROAD, carretera, son vías que intentan ser rápidas como autopistas y accesibles como calles, pero fallan en ambos sentidos, resultando peligrosas para peatones e ineficientes para conductores. El resultado es más tráfico, más accidentes y ciudades menos caminables. En México el diseño urbano refuerza un patrón similar: avenidas anchas, aceras estrechas y cruces largos son comunes en casi todas las grandes ciudades. El espacio público se planifica para los coches y no para las personas. Una ciudad que prioriza vehículos termina empujando a la población al aislamiento y la exclusión. Pero, ¿y si decidiéramos hacer las cosas diferente? Uno de los primeros pasos es reconocer que el modelo actual, donde cada vecino es responsable de su propia acera, simplemente no funciona, genera pisos desiguales, falta de accesibilidad y un riesgo constante. Además, este modelo traslada al ciudadano un costo que en realidad es colectivo. Un estudio sobre condiciones de accesibilidad e infraestructura de los paseos públicos mostró que la precariedad de las aceras tiene un impacto directo en el sistema de salud. En México se estima que miles de millones de pesos al año se gastan en atender a víctimas de caídas en aceras mal mantenidas. Una alternativa a la centralización total en los ayuntamientos sería adoptar modelos híbridos de responsabilidad compartida. En este esquema el gobierno define los estándares técnicos, da orientación y supervisa, mientras que los vecinos se encargan de la ejecución siguiendo plazos y reglas claras. En zonas estratégicas como hospitales o escuelas, la alcaldía puede asumir directamente la obra. Ciudades en Estados Unidos ya aplican modelos similares, donde el vecino sigue siendo responsable pero debe cumplir normas estrictas bajo riesgo de que el gobierno realice la obra y cobre después. Otra opción es cambiar la lógica de la sanción por la del incentivo. En lugar de solo multar, los gobiernos locales pueden ofrecer beneficios a quienes mantengan sus aceras en buen estado, como descuentos en impuestos, programas de reconocimiento público o jornadas comunitarias con apoyo técnico. Esto convierte la estandarización en algo positivo y valorado por la comunidad y no solo en una obligación impuesta. Finalmente existe la vía de gestión descentralizada por barrios, con subalcaldías o consorcios locales coordinando pequeñas obras de infraestructura. Cada distrito podría tener un fondo colectivo destinado al mantenimiento de espacios públicos, como ya sucede en programas de seguridad vecinal. Así las aceras se tratarían como infraestructura comunitaria, con decisiones más ágiles y soluciones adaptadas a la realidad local, pero siempre dentro de un estándar técnico definido por la alcaldía central. Y por último, es necesario cambiar la mentalidad. Tratar la acera como una infraestructura urbana esencial al igual que la iluminación pública, la drenaje y el saneamiento. Cuidar la acera es cuidar la ciudad y eso exige planificación a largo plazo, pensando en décadas y no solo las próximas elecciones. Donde la acera es buena, la ciudad es buena. La acera no es un detalle, es la base. Cuando falla, toda la ciudad tropieza. ¿Y tú ya has tenido alguna historia con una acera mal hecha, una caída, un susto o un recorrido imposible? Coméntalo aquí abajo. Checa este video que aparece en pantalla, dale clic que te veo allá en unos segundos. Por este video es todo, un gran abrazo y nos vemos pronto.